El tema que vamos a trabajar en esta clase son las causas o antecedentes de la Revolución de Mayo. Algunos de estos antecedentes ya los estuvimos trabajando. Dentro de estos antecedentes tenemos que tener en cuenta la Ilustración, con la llegada de las ideas liberales, que se oponían a las monarquías y a los poderes absolutos. Además, estas ideas liberales también empiezan a ser tenidas en cuenta por el pensamiento económico. Fruto de la Revolución Francesa, de la idea de república, de ciudadano, de corte del yugo de dominación, y con el ejemplo de la independencia de Estados Unidos, que es la segunda imagen que hace referencia a la independencia de las 13 colonias británicas de América del Norte, que era un claro ejemplo de una colonia que se independiza de su metrópoli, aunque este proceso sea largo y represente distintas batallas y guerras. También habíamos hablado de las reformas borbónicas que buscaban aumentar el poderío político, económico y el control de España sobre América, lo cual había generado un gran descontento criollo, una gran diferenciación entre españoles peninsulares que habían nacido en España dentro de la península ibérica y españoles criollos considerados de segunda, que fueron perdiendo todos los privilegios y autonomías que habían obtenido. Pero lo que hoy también vamos a empezar a charlar es otra de las causas que de alguna forma influyeron directamente para que los sucesos desemboquen en la Revolución de Mayo. La imagen que estamos viendo se corresponde con las invasiones inglesas. Invasiones, porque en 1806 hubo una que encontró desprotegido nuestro territorio y consecuentemente en 1807 hubo otra. En junio de 1806, Buenos Aires fue invadida por una escuadra inglesa al mando de Beresford, que tomó por sorpresa a los porteños. La reacción del virrey ante esta situación fue escapar rumbo a Córdoba, intentando llevarse el tesoro, que eran las recaudaciones del virreinato, pero fue el tesoro capturado por los ingleses. Buenos Aires, por unos días, fue transformada en una colonia inglesa gobernada por Beresford. Y la primera medida decretada por estos británicos fue la libertad de comercio. Recordemos que los ingleses venían de un caso de sobreproducción, de acumulación de bienes, fruto de la revolución industrial, y necesitaban mercados donde incorporar sus mercancías. Bueno, además de esta libertad de comercio, también decretaron de alguna forma libertad de imprenta, libertad religiosa, pero muchos autores coinciden que había mucha libertad en ese sentido, pero seguíamos siendo una colonia. Entonces la mayoría de la población valoraba estas libertades, pero no quería a los invasores. Algunos grupos de los sectores altos sí se habían visto de alguna forma seducidos por esta idea de ser parte de uno de los mayores imperios, pero la mayor parte de la población estaba indignada por la cobardía del virrey, por la ineficiencia de las tropas españolas. Entonces los porteños decidieron resistir. Había un marino inglés, Santiago de Liniers, que empezó a preparar un movimiento de reconquista de Buenos Aires. De alguna forma, coordinando con Pueyrredón, que también preparaba tropas, pero en campos vecinos a la ciudad. Se unieron ellos dos y junto con los vecinos, con el pueblo, con el cerrar calles, tirar agua caliente tirar aceite caliente es un mito, porque se tiraba agua caliente, se cerraban las calles, se tiraban piedras. Entonces, de a poquito, el virrey perdió su autoridad
y el pueblo, las milicias y el cabildo pasaba por encima de la voluntad del virrey. Luego de expulsar a los ingleses, los porteños se dieron cuenta de que había posibilidades de otras invasiones. Entonces, los vecinos formaron cuerpos militares, que es lo que conocemos como milicia. De alguna forma, el botín que había conseguido Gran Bretaña había sido cuantioso, grande. Entonces, al año siguiente volvieron, pero los ingleses volvieron 10 veces más. Esta vez no se encontraron con un Buenos Aires desprotegido, sino que por el contrario se dieron cuenta de que había un poder de resistencia, que había una milicia ya armada y que dentro de esa milicia se estaban llevando a cabo procesos muy importantes de politización, donde no es que solo se hablaba de política, sino que había formas de ascenso, donde se dieron cuenta que si pudieron vencer a una de las potencias más importantes de esa época, más iban a poder con una potencia envejecida como España. Estas milicias fueron un cuerpo de ensayo, de difusión de ideas, de ascenso. Fue de alguna forma el germen del autogobierno, donde el pueblo se dio cuenta que sí podía de alguna forma manejarse solo. Estos sucesos, algunos internos, otros externos, porque podemos pensar que la invasión inglesa fue un antecedente interno, porque llegaron a las tierras del virreinato, pero también la podemos considerar como una causa o antecedente externo, porque es fruto de la sobreproducción de la revolución industrial. Lo importante es tener en cuenta esto, que hubo causas inmediatas, causas cercanas, causas lejanas, directas, indirectas, internas, externas, pero que se estaban empezando a gestar movimientos independentistas y revolucionarios en América Latina. Habíamos hablado del intento con los levantamientos de Tupac Amaru en 1781. También tenemos que tener en cuenta que hubo movimientos en Chuquisaca, en La Paz, y que el poder de España era cada vez más débil sobre sus colonias. Entonces, sumando todas estas causas, entendiendo el contexto externo, entendiendo la situación interior de los criollos, la alianza dentro del pueblo, de los grupos sociales, dan cuenta de un proceso que desembocará en la Revolución de Mayo de 1810, que tanto trabajamos en escuelas primarias. Nos vemos pronto. Les mando al grupo de WhatsApp la actividad con este video.